Después de 30 años de exilio, Damián regresó al pueblo que juró olvidar, con un solo y frío propósito: vender la casa de sus padres y borrar el último vestigio de su pasado. Pero en el polvo de su antiguo hogar, no encontró un final, sino un secreto de 30 años con el rostro de su padre y los ojos de la mujer que un día amó. Esta es la historia de un hombre que volvió para cortar sus raíces, y en su lugar, encontró la herencia más importante de su vida. Quédate hasta el final para ser testigo de una revelación que lo cambiará todo. 30 años es tiempo suficiente para que un hombre olvide el rostro de su propia juventud. Para Damián, mientras conducía su auto de alquiler por la carretera que se estrechaba hasta convertirse en un hilo de asfalto gastado, 30 años habían sido una eternidad. Dejó atrás la autopista, el ruido, la prisa de su vida en California, y se adentró en un paisaje que su memoria reconocía, pero que su corazón ya no sentía como propio. Al pasar junto al viejo y oxidado letrero, que le daba la bienvenida a San Rafael, sintió un nudo en el estómago. No era emoción, era la incomodidad de un extraño que vuelve a la escena de un crimen, o de un fantasma que regresa a visitar su propia tumba. El pueblo apareció tras una curva, acurrucado en el regazo de las colinas, bañado por la luz dorada y polvorienta del atardecer. Era más pequeño de lo que recordaba, o quizás era él quien se había hecho demasiado grande para ese mundo. Condujo lentamente por la calle principal, buscaba los rostros de su infancia, pero solo encontraba las máscaras del tiempo. El joven que fue su mejor amigo era ahora un hombre de hombros caídos y cabello canoso que lo miró sin reconocerlo. La niña de las trenzas que le robó su primer beso era una señora con hijos que lo esquivó con la mirada. Era invisible, un forastero con recuerdos que ya no tenían dueño. Su plan era simple, frío y eficiente. Había vuelto por una sola razón: la herencia. Sus padres se habían ido, y él, como único hijo, era ahora el dueño de la casa, de los recuerdos y de los fantasmas. Había venido a firmar unos papeles con el notario, a entregarle las llaves a un agente de bienes raíces, y a tomar el primer vuelo de regreso a su vida, a su verdadero hogar, o al menos, al lugar que se había acostumbrado a llamar así. Finalmente, llegó. Al final de la calle de la iglesia, se erguía la casa de sus padres. El tiempo había sido cruel con ella. La pintura blanca estaba descascarada, revelando el color terroso del adobe. La bugambilia que su madre cuidaba con tanto esmero se había convertido en una maraña salvaje que trepaba por las paredes y cubría una de las ventanas. El portón de madera colgaba de una sola bisagra. Era la imagen perfecta de un pasado abandonado. Sacó del bolsillo la vieja llave de hierro que el abogado le había enviado. Al introducirla en la cerradura oxidada, el sonido del metal raspando fue como un quejido. La puerta se abrió con una lenta protesta, liberando una bocanada de aire viciado, un aliento que olía a polvo, a encierro y a memoria. Entró. El interior era un santuario cubierto de sábanas blancas, muebles, cuadros. La vida entera de su familia dormía bajo un sudario de tela y de tiempo. Caminó por las habitaciones, y cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que danzaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias. En la cocina, vio en el marco de la puerta las pequeñas muescas y las fechas que marcaban su crecimiento. Pasó los dedos por la última marca, la de sus 17 años. En la sala, se detuvo en el espacio vacío junto a la chimenea. Allí había estado el viejo sillón de su padre, y en ese sillón habían tenido su última y terrible discusión, la que había llenado a Damián de una rabia tan grande que lo había impulsado a cruzar la frontera, jurando no volver jamás. Hay que limpiar todo esto, se dijo a sí mismo en voz alta, su voz sonando extraña y ajena en el silencio. Hay que hablar con el agente, venderlo todo, rápido. Era una letanía, un conjuro para mantener a raya los sentimientos que amenazaban con desbordarse. Se detuvo frente a un retrato familiar que colgaba torcido en la pared. Él, un joven de rostro desafiante, flanqueado por sus padres, cuyas sonrisas en la foto parecían ahora una triste ironía. Damián se paró en medio de las ruinas de su propia historia, no con la melancolía de un hijo, sino con la fría determinación
de un liquidador de deudas. Había vuelto para enterrar a sus muertos de forma definitiva, para vender los escombros de su pasado y para cortar, de una vez por todas, la última y reseca raíz que lo ataba a esa tierra. Creía que su plan era un simple trámite, una transacción de papeles y dinero. No sabía que en un pueblo como San Rafael, los fantasmas del pasado no se conforman con ser enterrados. A veces, salen a tu encuentro en plena calle, y el fantasma más poderoso de todos, el de un amor que él creía muerto y olvidado, estaba a punto de cruzarse en su camino. A la mañana siguiente, Damián escapó de la casa como si huyera de una tumba. El aire viciado y el peso de los recuerdos eran demasiado. Necesitaba el ruido de la vida, la normalidad de un pueblo que seguía su curso. Se sentó en una banca, de hierro forjado en la plaza principal, frente a la iglesia cuya campana había marcado todas las horas de su juventud. Con un café comprado en la única tienda que estaba abierta, se dedicó a observar, sintiéndose como un antropólogo estudiando una tribu extraña que alguna vez fue la suya. Vio pasar rostros nuevos, vio a los hijos de sus antiguos amigos, ahora convertidos en padres de familia. Se sentía profundamente ajeno a todo, un espectador. Su plan seguía intacto, más firme que nunca: vender, firmar y huir de regreso a la anestesia de su vida en California. Fue entonces cuando la vio. Caminaba por el otro lado de la plaza, con una pila de libros en los brazos. El sol de la mañana iluminaba su cabello, donde ahora se entrelazaban algunos hilos de plata. Su paso ya no era el de una muchacha, sino el de una mujer serena, segura de sí misma. Su rostro, marcado por el tiempo, conservaba la misma belleza que a él le había robado el aliento 3 décadas atrás. Era Isabel, la maestra del pueblo, según le había dicho el notario. El corazón de Damián, un músculo que él creía entrenado para los negocios y la indiferencia, dio un vuelco tan violento que casi le corta la respiración. Se quedó paralizado. Ella no lo había visto. Continuó su camino, deteniéndose a saludar a una niña que corría a su encuentro. Damián tuvo un impulso de levantarse y esconderse, de huir de ese encuentro, pero sus pies, traicionando a su cabeza, lo llevaron en la dirección opuesta. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia ella, cada paso sintiéndose como si cruzara un abismo de 30 años. Isabel, al ver que un hombre se acercaba, levantó la vista. Su sonrisa amable se congeló en sus labios. Lo miró, vio la ropa, de extranjero, la piel curtida por un sol que no era el de su valle, pero luego vio los ojos, y en ellos, reconoció al muchacho de 18 años que se había marchado con una promesa rota y una carta de despedida. La serenidad de su rostro se quebró por un instante, reemplazada por una máscara de pura sorpresa, la sorpresa de ver a un fantasma a plena luz del día. Se detuvieron, a un par de metros de distancia, en medio de la plaza. «Isabel», dijo Damián, y su propia voz le sonó extraña. «¿Eres tú?». Ella tardó un segundo en recomponerse, en volver a ser la maestra respetada del pueblo. «Damián», respondió, su voz neutra, controlada. «Volviste. Todo el pueblo habla de eso». El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de 1000 preguntas, que ninguno de los dos se atrevía a formular. «Me enteré de lo de tus padres», dijo ella finalmente. «Lo siento mucho, eran buenos hombres». «Gracias», respondió él. ¿Cómo has estado?» «Bien», dijo ella, encogiéndose ligeramente de hombros. «Ocupada, la vida de pueblo, ya sabes. Doy clases en la escuela, una barrera de cortesía, de palabras vacías para llenar el espacio de lo que realmente importaba». El narrador describe la verdadera conversación que sucedía en sus miradas, la acusación, la defensa, el dolor, la pregunta, ¿por qué? Cada palabra amable era una piedra lanzada para probar la profundidad del abismo que los separaba. Sintiendo la necesidad de reafirmar su propósito, de protegerse de esa vieja herida que amenazaba con reabrirse, Damián añadió con una frialdad que no sentía: «Solo vine a arreglar los papeles de la casa, a vender, ya me voy en unos días». Vio cómo la noticia impactaba a Isabel. Fue un destello casi imperceptible en sus ojos, una tensión en la comisura de sus labios.
La barrera de serenidad se agrietó por un segundo. Vender la casa, cortar el último lazo, la confirmación de que él solo era un fantasma de paso. Entiendo, dijo ella, su voz ahora un poco más fría. La campana de la iglesia sonó, marcando las 10. El sonido fue una interrupción bienvenida que rompió el hechizo. Bueno, dijo Isabel, aferrándose a sus libros como a un salvavidas. Tengo que irme, los niños me esperan. Sí, claro, respondió Damián, que te vaya bien. No se dieron la mano, no hubo un abrazo, solo una última y larga mirada, una mirada que lo contenía todo. El amor de juventud, la amargura de la partida, el reproche de 30 años de silencio, y la innegable y dolorosa chispa de algo que, a pesar del tiempo y la distancia, se negaba a morir. Se dieron la espalda, dos extraños que conocían cada secreto del alma del otro. Damián volvió a su banca, sintiéndose más extranjero y más fantasma que nunca, la coraza de su indiferencia agrietada por una sola mirada. E Isabel continuó su camino hacia la escuela, con su serenidad habitual de vuelta en su rostro como una máscara, pero con el corazón latiendo al ritmo de una tormenta que creía dormida para siempre. El reencuentro había sido breve, cortés y dolorosamente vacío, pero para ambos, fue la confirmación de que el pasado en San Rafael no era un capítulo cerrado, era un libro que, contra toda su voluntad, acababan de reabrir justo por la mitad. El encuentro con Isabel dejó a Damián profundamente perturbado. La coraza de indiferencia que había construido durante 30 años se había agrietado, y los fantasmas de su juventud se colaban por las fisuras. Para ahuyentarlos, se aferró a su plan con una determinación renovada: vender, irse, olvidar. Al día siguiente, se dedicó a la tarea práctica de preparar la casa para el agente de bienes raíces. Hizo una lista fría y metódica: reparar la puerta del portal que colgaba de una bisagra, cambiar los vidrios rotos de una ventana, apuntalar una viga en el cobertizo. Necesitaba un carpintero. Preguntó en la tienda del pueblo, y le dieron un nombre. Busque a Ángel, le dijo el tendero. Es el mejor de por aquí. Tiene su taller al final de la calle, junto al viejo almacén. Damián caminó hacia el taller. El aire olía a madera recién cortada, a pino y a cedro, un aroma que lo transportó por un instante a las tardes que pasaba de niño, ayudando a su padre con pequeñas reparaciones. Llegó a un pequeño taller abierto, el suelo cubierto de acerrín. Un joven, de espaldas a él, lijaba con concentración un grueso tablón de madera. Sus movimientos eran seguros, eficientes, los de alguien que ama su oficio. Disculpa, dijo Damián, busco a Ángel, el carpintero. El joven se detuvo, dejó la lija a un lado y se giró. Y en ese instante, el mundo de Damián se detuvo. El tiempo se dobló sobre sí mismo. No era solo el asombro de un parecido familiar, era un golpe, una aparición. El muchacho que estaba frente a él, con el rostro cubierto de una fina capa de polvo de madera y el cabello alborotado, no se parecía a él. Era el retrato viviente de su propio padre a los 20 años. Eran los mismos ojos oscuros y serios, la misma línea testaruda de la mandíbula, la misma forma de arquear las cejas al mirar a alguien. Damián sintió que el aire le faltaba, como si hubiera visto a un fantasma a plena luz del día. Se quedó mudo, incapaz de articular palabra, su lista de reparaciones olvidada por completo. El joven, al ver la extraña reacción del forastero, frunció el ceño. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó, su voz joven pero grave, una voz que también guardaba un eco familiar. Damián parpadeó, tratando de anclarse de nuevo en la realidad. «Sí, disculpa», balbuceó, su mente corriendo a 1000 por hora. «Busco un carpintero, me dijeron». «Yo soy Ángel, para servirle», dijo el joven, limpiándose las manos en el pantalón. Damián intentó concentrarse, explicarle el trabajo que necesitaba en la vieja casa de los Rojas, pero sus palabras salían torpes. Su mirada no podía dejar de escudriñar cada gesto del muchacho, cada inflexión de su voz, buscando, temiendo, confirmar una sospecha que era demasiado monstruosa para ser verdad. «Conozco la casa». «Claro», dijo Ángel,
Una lástima lo de sus padres, eran buenas personas. Puedo pasar por la tarde a tomar medidas y darle un presupuesto. Incapaz de contenerse, Damián le hizo la pregunta que le quemaba en la garganta. Disculpa el atrevimiento, muchacho, pero tu cara se me hace increíblemente familiar. ¿De quién eres hijo? La pregunta era directa, y Ángel respondió con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Soy hijo de Isabel, la maestra. La respuesta fue el segundo golpe, más devastador que el primero. Isabel, un hijo, la edad del muchacho, calculó Damián rápidamente, debía rondar los 29, 30 años. La cara de su padre, la edad correcta, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen tan imposible y tan dolorosa que sintió un vértigo real. Se apoyó en el marco de la puerta para no caer. Señor, ¿de verdad? ¿Se siente bien? Está usted muy pálido, dijo Ángel, ahora genuinamente preocupado. Estoy bien, logró decir Damián. Te espero por la tarde, entonces. Y sin más, se dio la vuelta y se marchó, caminando a trompicones, como un hombre que huye de la escena de un accidente. Había ido a la carpintería buscando a alguien que reparara una vieja puerta, y en su lugar, había encontrado una puerta, que se abría de par en par a un pasado que no sabía que existía. El parecido no era una casualidad, era un grito. La respuesta del muchacho no había sido una simple presentación, había sido una llave, y la sospecha que ahora ardía en su pecho era más que una sospecha, era el temblor que precede a un terremoto, uno capaz de derrumbar los cimientos de la vida que había construido durante 30 años. El fantasma de su padre había vuelto, no en un retrato polvoriento, sino en la cara viva de un joven que podría, que debía, ser su hijo. Damián salió del taller de carpintería y caminó sin rumbo por las calles de San Rafael. El sol de la tarde le daba en la cara, pero él no sentía su calor. Tenía un frío helado en las venas. La imagen del rostro de aquel muchacho, el rostro de su propio padre, se repetía en su mente una y otra vez, una aparición que se negaba a desvanecerse. Hijo de Isabel, las palabras resonaban, encajando las piezas de un rompecabezas que él nunca supo que existía. El plan de vender la casa, de firmar los papeles, de huir, se había vuelto una idea absurda, insignificante. Ya no podía irse, no sin saber. Pasó el resto de la tarde en la casa de sus padres, vagando por las habitaciones polvorientas, no como un vendedor, sino como un detective de su propia vida. Buscaba una prueba, una carta, una fotografía, algo que confirmara la sospecha que le estaba devorando el alma. No encontró nada. El secreto, si existía, estaba bien guardado. Al caer la noche, supo que solo había una persona en el mundo que podía darle la respuesta. Con el corazón martilleándole en el pecho, se dirigió a la casa de Isabel. Era una casa pequeña, humilde, pegada a la vieja escuela del pueblo. De sus ventanas salía una luz cálida, y en el pequeño jardín frontal, unas macetas de geranios florecían con un cuidado que hablaba de manos pacientes. Se detuvo frente a la puerta, y por un momento, la duda lo paralizó. Tenía miedo, miedo de la respuesta, miedo de la verdad. Finalmente, respiró hondo y tocó. Isabel abrió. Al verlo allí, parado en su umbral, su serenidad habitual se desvaneció. Vio en los ojos de Damián no la torpeza de su encuentro en la plaza, sino una intensidad febril, la mirada de un hombre al borde de un precipicio. Damián, dijo ella, su voz cautelosa. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Isabel, respondió él, su voz ronca. Por favor, es importante. Ella lo dejó pasar. El interior de su casa era sencillo, limpio, lleno de libros y del olor a café recién hecho, pero Damián no notó los detalles. Se quedó de pie en medio de la pequeña sala, sin atreverse a sentarse. Hoy fui a la carpintería, comenzó, sin preámbulos. Conocí a tu hijo, a Ángel. Hizo una pausa, observando cada microexpresión en el rostro de ella. Es un buen muchacho, dijo Isabel, a la defensiva. El mejor carpintero de la región. Se parece a mi padre, continuó Damián, su voz ahora un susurro cargado de peso. No es un parecido, Isabel, es su vivo retrato. Es como ver un fantasma.
se acercó a ella. Mírame a los ojos y dime la verdad. Ese muchacho, Ángel, ¿es mi hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire, vibrando, rompiendo 30 años de silencio. Isabel cerró los ojos por un instante. La fortaleza que había construido durante décadas, la serenidad que era su armadura, se derrumbó. Una sola lágrima, y luego otra, comenzaron a rodar por sus mejillas. Fue una rendición, un suspiro profundo, el de un secreto que por fin era liberado de su prisión. Sí, susurró, y la palabra fue suficiente para demoler el mundo de Damián. Sí, Damián, Ángel es tu hijo. Y entonces, comenzó a contar la historia. Le contó cómo, unos días después de su partida furiosa, había descubierto la verdad de su embarazo. Le contó su soledad, su miedo. Pensé en buscarte, le confesó, su voz quebrada. Pero, ¿cómo? Te habías ido lleno de rabia, jurando no volver. Te fuiste a buscar un futuro, una vida lejos de aquí. ¿Con qué derecho podía yo atarte a un pasado que te dolía tanto, a una obligación que no habías elegido? Le contó cómo había decidido tenerlo sola, por orgullo, por amor. Decidí que mi hijo no crecería con la sombra de un padre que se había ido, sino con la luz de una madre que había decidido quedarse. Que tendría mis 2 apellidos y toda mi fuerza. Le reveló el secreto de sus padres, de cómo ellos se enteraron, y, a pesar de su propio dolor por la ausencia de su único hijo, se convirtieron en los abuelos que Ángel necesitaba, apoyándola, en secreto, con dinero y con un amor inmenso, jurando guardar la verdad hasta que Damián, algún día, volviera a casa por su propio pie. Damián escuchaba cada palabra, y sentía como su propia historia, la historia que se había contado a sí mismo durante 30 años, la del joven traicionado que huye para triunfar, se desmoronaba. Era una mentira. La verdadera historia era la de una mujer valiente que se había quedado a enfrentar las consecuencias, la de un hijo que había crecido sin él, la de unos padres que lo habían amado incluso en su ausencia. La ira inicial que sintió, la rabia por el secreto, se disolvió rápidamente, reemplazada por una ola de culpa tan inmensa que lo ahogaba. Yo me fui, dijo, su voz rota, yo te dejé sola, es mi culpa. La verdad, guardada durante casi 30 años, había salido por fin a la luz, y su resplandor era a la vez sanador y cegador. Damián había vuelto a San Rafael para vender una casa, para cerrar un capítulo, y en su lugar, había encontrado una vida entera que no sabía que le pertenecía. El fantasma de su herencia ya no era una propiedad en ruinas, sino un hijo de carne y hueso, un hombre hecho y derecho, y la pregunta que ahora lo consumía era infinitamente más compleja que cualquier negocio que hubiera cerrado en su vida. No era, ¿cómo puedo irme de aquí lo más rápido posible?, sino, ¿cómo, después de 30 años de ser un completo extraño, un padre aprende a decirle hola a su propio hijo? Damián no durmió esa noche. Se sentó en el viejo sillón de su padre, en la oscuridad de la casa silenciosa, mientras la confesión de Isabel se repetía en su mente como un eco infinito. Un hijo, tenía un hijo, un hombre de casi 30 años, con una vida, un oficio, una historia en la que él no figuraba en absoluto. La alegría inicial de la revelación había dado paso a un pánico helado. ¿Cómo se empieza a construir un puente sobre un abismo de 30 años? ¿Qué palabras se usan para saludar a un hijo cuya existencia has ignorado durante toda su vida? Sabía que no podía esperar. Cada hora de silencio era un insulto más, una capa más de abandono. A la mañana siguiente, con el peso del mundo sobre sus hombros y un miedo que no había sentido nunca, ni al cruzar la frontera ni al abrir su primer negocio, se dirigió de nuevo al taller de carpintería. Encontró a Ángel en el mismo lugar, trabajando sobre un grueso portón de mezquite. El joven, al verlo llegar, no detuvo su trabajo. Sus movimientos con el cepillo de carpintero siguieron siendo firmes y rítmicos, pero Damián notó una tensión en sus hombros, una rigidez en su espalda. Ya no era un simple cliente, era el fantasma de su padre. Isabel había hablado con él. Damián se detuvo en la entrada del taller, el olor a aserrín llenando sus pulmones. El silencio entre ellos era pesado, cargado de 3 décadas de palabras no dichas. Hola, Ángel,
comenzó Damián, su voz sonando extraña, formal. ¿Tu madre habló contigo? Ángel no lo miró, siguió pasando el cepillo por la madera, creando una viruta perfecta que caía al suelo. Habló, respondió, su voz plana, sin emoción. El corazón de Damián se encogió. La frialdad de esa sola palabra era un muro más alto que cualquier frontera. Se adentró en el taller. Llora, yo no lo sabía, Ángel, te lo juro por la memoria de mis padres, tus abuelos, que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, yo, ¿qué? Lo interrumpió Ángel, deteniendo por fin su trabajo y levantando la vista. Sus ojos, los ojos de su abuelo, lo miraron con una mezcla indescifrable de ira, curiosidad y un dolor profundo y antiguo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Volver? ¿Quedarte? ¿Mandarnos dinero en una carta de vez en cuando? No lo sé, admitió Damián, con una honestidad brutal. No sé qué habría hecho, era un muchacho estúpido y lleno de rabia, pero me hubiera gustado tener la oportunidad de decidir. Mi madre también era una muchacha, replicó Ángel, su voz ahora con un filo de acero, y ella tomó su decisión, decidió quedarse, decidió criarme sola. Mis abuelos, tus padres, ellos fueron mi figura paterna, ellos me enseñaron a ser un hombre de bien. ¿Dónde estabas tú mientras tanto? Cada pregunta era una estocada. Damián no intentó defenderse, no había defensa posible, estaba en otro país, dijo, su voz quebrada, construyendo una vida que ahora me parece una mentira. Estaba huyendo, Ángel, huyendo de un pleito con mi padre, de un malentendido con tu madre. Fui un cobarde, y he pagado un precio por esa cobardía cada día de mi vida, aunque nunca supe lo inmenso que era ese precio hasta ayer. Ángel lo escuchó, y por primera vez, la dureza de su mirada se suavizó un poco. Vio en el rostro de ese hombre, de su padre, no a un monstruo, sino a un hombre roto, lleno de un arrepentimiento tan grande como su ausencia. Damián, buscando desesperadamente un punto de conexión, señaló la madera sobre la que Ángel trabajaba. ¿Es la puerta de la casa? Ángel asintió. El marco estaba podrido. La estoy restaurando. Mi padre, dijo Damián, con la voz ahogada por el recuerdo, él me enseñó un poco de carpintería cuando era niño. No mucho, pero me enseñó a usar el cepillo. Decía que el secreto era sentir la veta de la madera, no luchar contra ella. El joven carpintero miró a su padre, luego a la puerta, y luego a un trozo de madera sobrante. Hubo un largo silencio, y entonces, en un gesto que valió más que 1000 palabras de perdón, le tendió a Damián un trozo de lija gruesa. «Lija esto». Entonces, dijo, su voz todavía áspera, pero ya no hostil. «¿Qué de liso, sin astillas?» No hubo abrazos, no hubo un llanto de reencuentro, no hubo un perdón fácil para 30 años de abandono. Solo hubo el sonido rítmico de la lija sobre la madera, un sonido áspero, constante, que comenzó a llenar el silencio del taller. Damián no había llegado a dar un discurso de padre, había llegado a pedir permiso para empezar a hacerlo, y Ángel no le había ofrecido su corazón, pero le había ofrecido una tarea, un pequeño y humilde espacio a su lado. Era el principio más honesto que podían tener, y mientras el polvo de la madera llenaba el aire, padre e hijo, dos extraños unidos por la misma sangre y separados por una vida entera, comenzaron, sin darse cuenta, a lijar las profundas asperezas de su propio pasado, buscando una superficie lisa donde poder, algún día, con mucha paciencia, empezar a construir un futuro. Los días que siguieron a la primera conversación fueron extraños y frágiles. Padre e hijo comenzaron a orbitar uno alrededor del otro en el pequeño universo del taller de carpintería y la casa en ruinas. Las palabras aún eran escasas, torpes, como las de dos hombres que intentan hablar un idioma que apenas están aprendiendo, pero encontraron un lenguaje común en el trabajo. Damián, el exitoso contratista que dirigía equipos de hombres en Estados Unidos, se convirtió en el humilde ayudante de su hijo. Ángel le enseñó a Damián los secretos de la madera de mezquite, cómo leer su veta, cómo respetar su dureza, y Damián, a su vez, le mostró a Ángel algunos trucos del oficio de la construcción, cómo nivelar un cimiento, cómo reforzar una viga. En el silencio de la labor compartida,
Entre el olor a aserrín y el ritmo de los martillos, comenzaron a construir algo más que un simple marco de puerta. Lentamente, torpemente, estaban construyendo los cimientos de una relación. Damián, por su parte, se sentía un hombre dividido. Por la mañana, trabajaba con su hijo, y sentía una paz, un sentido de propósito que no había sentido en 30 años. Pero por la tarde, volvía a su hotel y llamaba a su agente de bienes raíces en California, hablaba de su negocio allá, de su otra vida, la vida a la que supuestamente iba a volver. Se sentía como un fantasma atrapado entre dos mundos. El día de la decisión llegó con la visita del agente de bienes raíces del pueblo, el señor Martínez. Llegó a la casa familiar, un hombre sonriente con una carpeta llena de papeles y promesas de una venta rápida. Don Damián saludó efusivamente. Tal como le prometí, aquí está todo: el contrato de exclusividad, la evaluación de la propiedad, con el interés que hay en los terrenos del pueblo. Le aseguro que en menos de 2 meses tendrá el dinero en su cuenta y podrá volver a su vida sin más preocupaciones. Estaban en el patio de la casa, el mismo patio donde Damián había jugado de niño. Ángel estaba a unos metros, trabajando en la instalación del nuevo marco de la puerta, fingiendo no escuchar, pero Damián sabía que cada fibra de su ser estaba atenta a lo que sucedía. El agente extendió el contrato sobre una mesa polvorienta y le ofreció a Damián una pluma. Solo necesito su firma aquí, y podemos empezar el proceso hoy mismo. Ese fue el momento de la verdad. Damián miró la pluma, luego el contrato. Ese papel era su boleto de salida, era la culminación de su plan original, era la forma de cerrar la puerta a todo el dolor, a todo el arrepentimiento, a 30 años de ausencia. Era la vía de escape, la vuelta a la vida que conocía. Pero entonces, levantó la vista y vio a su hijo, vio a Ángel, con el rostro concentrado, sus manos fuertes y hábiles trabajando la madera, las mismas manos de su padre. Vio la herencia de su familia, no en las paredes agrietadas de la casa, sino en la nobleza y la fortaleza de ese joven. Y comprendió que firmar ese papel no sería un escape, sería una segunda huida, sería abandonar a su hijo por segunda vez, pero esta vez, de forma consciente, a plena luz del día. Tomó el fajo de papeles de la mano del agente. El señor Martínez sonrió, creyendo que iba a firmar. Damián sostuvo el contrato, sintiendo el peso de sus 2 vidas en esa delgada pila de hojas. Miró a Ángel, y su hijo, sintiendo su mirada, detuvo su trabajo y lo miró de vuelta. Y entonces, con un movimiento lento, deliberado y lleno de una finalidad absoluta, Damián rasgó el contrato por la mitad, y luego otra vez, en 4 pedazos, y dejó que los trozos de su vida pasada cayeran al suelo polvoriento del patio. El agente de bienes raíces se quedó boquiabierto. Don Damián, ¿pero qué hace? Ese era un buen trato. La casa ya no está en venta, señor Martínez, dijo Damián, su voz tranquila pero con una firmeza que no admitía discusión. Se giró para mirar a Ángel. Me quedo. El agente, balbuceando excusas, recogió su maletín y se marchó, dejando a padre e hijo solos en el patio, con los restos del contrato a sus pies. Ángel miró a su padre, y por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa amplia, genuina y llena de alivio iluminó su rostro. Era una sonrisa que decía, bienvenido a casa. Damián le devolvió la sonrisa y miró a su alrededor, a la casa de su infancia, pero ahora con ojos nuevos. Hay mucho trabajo por hacer aquí, dijo, su voz llena de una energía renovada. Vamos a necesitar mucho más que un marco de puerta nuevo. Se acercó a su hijo. Vamos a tener que reconstruirlo todo, desde los cimientos. Con el sonido de un simple papel rasgándose, 30 años de exilio y de fuga habían llegado a su fin. Damián no había roto un contrato, había roto las cadenas que lo ataban a una vida de ausencia y de arrepentimiento. Había llegado a San Rafael para vender una propiedad, y en su lugar, había decidido reclamar un hogar, no solo para él, sino para el hijo que apenas comenzaba a conocer. El plan de huir se había convertido en un plan para construir, y mientras padre e hijo contemplaban las ruinas de su casa familiar, por primera vez,
Ambos vieron exactamente lo mismo, no un final que vender, sino un futuro que levantar, juntos. El sonido del papel rasgado fue el sonido de un nuevo amanecer. El resto de ese año, la vieja casa de los Rojas dejó de ser un mausoleo de recuerdos polvorientos y se convirtió en el proyecto más vibrante de todo San Rafael. Damián, el hombre, que había vuelto para vender, se transformó en el arquitecto de una reconstrucción, pero no trabajaba solo. Cada mañana, Ángel llegaba, no como un empleado, sino como un socio, como un hijo, y en el ritmo constante de los martillos y las sierras, comenzaron a construir mucho más que una casa. Damián, con su experiencia de contratista, enseñaba a Ángel los secretos para levantar un cimiento fuerte, y Ángel, con su arte de carpintero, le enseñaba a Damián los secretos para devolverle la vida a la madera vieja. Entre el sudor y el aserrín, las conversaciones torpes dieron paso a las historias. Damián le contó a su hijo, con una honestidad dolorosa, cómo era la vida en el otro lado, una vida de éxito y de una inmensa soledad. Y Ángel le contó a su padre sobre su niñez en el pueblo, sobre los abuelos que lo habían criado, sobre sus sueños sencillos. Estaban recuperando 30 años de ausencia, no con discursos, sino con el lenguaje universal del trabajo compartido. La noticia de la decisión de Damián corrió por el pueblo, y poco a poco, la desconfianza hacia el Pocho se transformó en admiración. Los mismos vecinos que antes lo miraban como a un extraño, ahora se acercaban. Un día, don Anselmo, el viejo carpintero, llegó con su caja de herramientas para supervisar al muchacho. Otro día, las mujeres del pueblo aparecieron con grandes ollas de comida, para que los trabajadores no pasaran hambre. La reconstrucción de la casa de los Rojas se convirtió en la reconstrucción del lazo de Damián con su comunidad. Isabel era una presencia constante y serena, ya no había barreras ni silencios entre ellos. Llegaba cada tarde con 2 jarras, una de agua fresca y otra de café, y se sentaba en el portal a observarlos trabajar. La vieja herida de su partida había sido reemplazada por la alegría de su regreso, de su permanencia. Su amor, que había sobrevivido a 3 décadas de silencio, ahora renacía sin prisa, con la calma y la certeza de 2 personas que ya no tenían nada que demostrar, solo una vida que compartir. Pasó un año, la casa estaba terminada. No era una mansión como las de California, era la misma casa de adobe de siempre, pero ahora sus paredes estaban firmes, sus vigas eran fuertes y de sus ventanas florecían los geranios que Isabel había vuelto a plantar. Para celebrar, hicieron una pequeña fiesta en el patio, una carne asada para todos los vecinos que los habían ayudado. Esa noche, cuando los invitados se habían ido y un silencio feliz se posó sobre la casa, los 3 se sentaron juntos en el portal recién pintado. Damián, Isabel y Ángel, una familia, miraban las luces del pueblo, la misma vista que Damián había contemplado con amargura al llegar. Damián sostenía en sus manos el viejo retrato familiar que había rescatado del polvo, lo había limpiado y restaurado. Miró el rostro joven y desafiante que había sido el suyo. Me fui de aquí buscando una fortuna, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás, y la encontré. Construí casas, negocios, pero nunca construí un hogar. Mi hogar siempre estuvo aquí, esperándome. Miró a Ángel, y luego a Isabel, y sus ojos se llenaron de una gratitud que ya no le avergonzaba mostrar. Y así, Damián, el hombre que había vuelto a su pueblo para cortar su última raíz, descubrió que esa raíz no estaba muerta, solo estaba esperando por él para volver a darle vida. Comprendió que la verdadera herencia que le habían dejado sus padres no era una casa de adobe y un pedazo de tierra, sino un hijo noble y el amor intacto de una mujer valiente. Aprendió que las raíces de un hombre no están en el lugar que posee, sino en la historia que comparte, en las manos que ayuda a levantar y en el amor que finalmente se atreve a construir. Se fue de joven buscando el éxito, y lo encontró, pero tuvo que volver de viejo para encontrar un tesoro infinitamente más grande, la paz de saber que su verdadera raíz, la que había creído cortada para siempre, simplemente lo había estado esperando, paciente, para florecer, por fin, en casa.
La historia de Damián, la raíz olvidada, es un poderoso recordatorio de que, por más lejos que viajemos o por más alto que construyamos nuestros muros, nunca podemos escapar de la tierra que guarda nuestras raíces. Damián se fue buscando el éxito y lo encontró, pero en el proceso, se convirtió en un árbol frondoso sin conexión con el suelo que le dio vida, y por eso, su existencia, a pesar de su riqueza, era solitaria y frágil. Su regreso a San Rafael nos enseña que el viaje más importante de la vida no es siempre hacia adelante, sino a veces, es el valiente viaje de regreso. El regreso a los lugares que nos formaron, a los amores que dejamos atrás y, sobre todo, a la persona que éramos antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser. La herencia de Damián no era una casa en ruinas que vender, sino la oportunidad de sanar, de perdonar y de ser perdonado. Una segunda oportunidad para ser el hijo, el hombre y, finalmente, el padre que siempre debió haber sido. Si esta historia sobre el poder de las raíces y las segundas oportunidades ha resonado en tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Qué significa para ti volver a casa? Nos encantaría leer tu reflexión. Un me gusta es un aplauso para todos aquellos que encuentran el valor de enfrentar su pasado y reconstruir su futuro. Comparte este video con alguien que esté lejos de casa o con quien sientas que necesitas reconectar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Juntos, seguiremos desenterrando estas historias que nos recuerdan de dónde venimos.